Estamos en medio de una predicación o terminando el día de hoy una predicación que hemos llamado del descanso. Y hemos estado hablando acerca de por qué no experimento descanso, por qué no puedo, por qué me canso, por qué no experimento descanso. Y hoy vamos a hablar acerca de maneras de cómo descansar, ¿sí? Porque estamos viendo en estas 4 series, hoy es la última, un proceso de cómo descansar, cómo descansan los hijos de Dios. Y yo espero que Dios hoy nos dé descanso a nuestra alma y que hoy Dios nos ministre. Entonces voy a invitarle a que cierre sus ojos un momento. Y quiero pedirle al Espíritu Santo, que es quien tiene y ha hecho que todo esto funcione y fluya, que le hable a su corazón. Espíritu Santo, háblanos hoy una vez más. Queremos descansar. Muchos de los que estamos aquí hemos venido de una semana quizás difícil. Muchos de los que estamos aquí quizás estamos pasando por situaciones en nuestros hogares, con nuestros hijos, quizás con nuestras parejas, quizás en el trabajo, quizás en el ministerio, otros quizás financieramente. Pero cada uno de los que está aquí, Señor, de los que estamos acá, necesitamos descansar. Y te agradecemos porque tú nos has prometido, nadie nos ha dicho estas palabras antes, esta invitación de que nos quieres hacer descansar. Y venimos a recibirlo. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Muy bien, tome aire y tome asiento. Muy bien, Mateo capítulo 11, versículo 28. Vamos a ese versículo, y este ha sido nuestro versículo base para nuestras predicaciones acerca del descanso en estos últimos días. Y lo voy a leer y me gustaría que, lo leyéramos todos. Les voy a invitar a que lo leamos todos. Mira lo que dice Mateo 11, 28. Y ese ha sido, vuelvo y digo, la base de todo lo que hemos hablado en estos días. Léalo conmigo. Vengan a mí. Mucho más fuerte. Vengan a mí. Todavía no. Vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Muy bien, aquí estamos viendo una oferta que nos está haciendo el Señor Jesús. Va a aparecer en la pantalla en estos momentos. Y esta oferta tiene 3 aspectos. 1, lo que el Señor nos quiere ofrecer, descanso. Dios nos dice, el único lugar donde encontramos, donde nos puede ofrecer este descanso, es aquí, es el Señor, ¿no? Y dice, les daré descanso. Esa es la oferta que nos hace. Ahora, esa oferta tiene un grupo, tiene un objetivo, unas personas, y es los que están cansados y angustiados. Una persona que está cansada y angustiada es una persona que está cansada físicamente, emocionalmente, quizás, como decíamos ahora, esta mañana dijiste tiro la toalla, esta noche, esta semana, quizás estás en un punto de cambio y dices, no sé cómo hacerlo, y eso genera descanso, genera cansancio. Y hay una condición, la condición es venir a Jesús, es venir a Jesús. ¿Cuál es la condición? Venir a Jesús, es muy sencillo. Ahora, quiero decirles que este descanso no es un descanso común y corriente, o como el que vemos usualmente nosotros. La gente descansa yendo al gimnasio, la gente descansa viendo televisión, la gente descansa con su familia, la gente descansa comiendo, la gente descansa durmiendo un poco más. Pero el descanso que Dios nos habla y que Jesús nos habla aquí es un descanso diferente al de los demás tipos de descanso. Entonces quiero que de alguna manera piense que todos esos descansos que usted se puede dar en la piscina, en la playa, durmiendo, relajándose, en un spa, son descansos que son buenos, pero el descanso que Dios nos habla es un descanso superior. Repita conmigo, superior. En la vida hay 3 tipos de condiciones. Voy a hablarlo en este momento. Primero, los que viven mal, ¿sí? Y los que viven mal viven sufriendo, viven en muchas cosas. Luego los que viven bien, ¿sí? Y casi todo el mundo está en estos 2, los que viven mal y los que viven bien. Y vivir bien, podemos decirle, es la clase de vida que usted y yo estamos teniendo. ¿Qué significa? Tenemos poder adquisitivo, tenemos familia, tenemos una iglesia, tenemos una cantidad de cosas alrededor, estamos en un buen país. Eso significa vivir bien, o lo que entendemos. Pero hay una expresión que debemos de aprender y es vivir mejor. Repita conmigo, vivir mejor. Y vivir mejor significa
caminar con Jesús. Es un estilo de vida diferente al que estamos acostumbrados. ¿Sí? Y yo espero que usted lo esté experimentando en su vida. Aquellos que caminamos con Jesús vivimos mejor. No solamente vivimos bien, vivimos mejor. Hay muchas cosas, hay muchos beneficios. Por ejemplo, vivimos quizás con menos peleas, menos estrés, tenemos vida eterna, tenemos cosas que mucha gente no experimenta, aunque tengamos luchas con nosotros mismos, en nuestros hogares, aunque estemos luchando. No se preocupe por las luchas son parte de la vida. No se preocupe por ser perfecto, porque hay gente que cree que tiene que ser perfecta y Dios no espera perfección, Dios espera perfeccionarnos. Y no somos perfectos sino hasta que llegamos o seamos totalmente transformados. Eso es un proceso en su vida y en mi vida. Entonces, en eso que Dios nos da, en esa nueva vida, Dios nos promete descanso. Y este tipo de descanso, dice la palabra de Dios, no nos lo da como lo da el mundo. La paz que recibimos de Jesús no es una paz normal, es una paz sobrenatural. Yo he encontrado personas que han estado en unas crisis fuertísimas, con familiares que acaban de quizás de perder su vida, personas que han encontrado momentos muy difíciles, que uno diría, qué difícil es esta situación, y recibir la paz, ¿sí? Entonces, cuando caminamos con Dios, el descanso es diferente. Y es el descanso que Dios quiere que usted y yo experimentemos. La verdad es que no sabemos cómo experimentar ese descanso bien hasta que no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quiero que vaya conmigo a Isaías 35, versículo 3. Y vamos a complementar la oferta que Jesús nos hace con este versículo, con el versículo 3. Mire lo que dice: y con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Es muy interesante porque podemos conectar estos dos versículos fácilmente y decir, Jesús quiere que yo descanse y que pueda tener fuerzas en mis manos y fuerzas en las rodillas. Sabe que las rodillas es lo que sostiene el cuerpo, ¿no? Lo que sostiene el peso de todo. Usted, su vida espiritual es la que sostiene el peso de todo. Entonces quiero que piensen en eso. Esta mañana Dios nos está hablando del descanso y cómo descansar. Quiero llevarlos ahora que saltemos a un versículo allá en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 11. Y hablando del descanso, entonces por eso vimos, ¿por qué me canso como creyente? ¿Sí? Algunas personas piensan que no se cansan. Que no se deben de cansar, otros se sienten cansados y dicen, no, Dios no está conmigo si me canso. Es normal que nos cansemos, pero miramos por qué un creyente se cansa. Luego miramos por qué no logramos, a pesar de que Dios nos ofrece descanso, por qué no logramos tener ese descanso. Y eso fue la semana pasada. Y hoy vamos a ver cómo puedo experimentar descanso, maneras de cómo puedo experimentar descanso. Ahora, quiero que su enfoque esté en este versículo, en este momento y en estas siguientes palabras. Mire lo que dice: entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Quiere decir este versículo que no es fácil descansar. Que descansar muchas veces necesita que yo haga, para descansar necesito hacer algo. A veces pensamos que descansar es simplemente acostarme. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostado y no hemos descansado? Y nos levantamos el día siguiente quizás hasta más cansados. ¿Sabe usted que la apnea, creo que es apnea de sueño, usted se va quedando y por la noche su cuerpo no respira bien y al día siguiente se levanta igualmente o más cansado de lo que se acostó? El caso de uno de los chicos acá en la iglesia que tuvo una etapa de muchos nervios y mucha ansiedad, ¿no? Y durante la etapa de nervios y ansiedad, él contaba que cuando decía que tenía un trabajo programado para en las siguientes 2 semanas, estamos hablando que hoy le programaban un trabajo que tenía que hacer en 2 semanas, él se acuesta y comienza a arreglar ese coche. Y comienza a hacer ese trabajo y comienza a hacer todas las cosas. Y todas las noches se pasa pensando
en cómo arreglarlo. Miren, el carro no ha llegado, no le han dado las llaves del carro, no le han dado lo que tiene que hacer y ya está cansado. ¿Por qué? Porque está preocupado, porque su alma no descansa, ¿sí? Y me temo que es la historia de muchos de nosotros, nuestra alma no descansa. Por eso Jesús, cuando conocemos a Jesús, como nadie nos ofrece descanso. Entonces mire lo que dice, entonces hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso. Dios quiere que usted y yo hagamos lo posible para entrar en ese descanso que es diferente a los demás descansos. Ahora le pregunto, ¿está usted entrando en este descanso? ¿Es algo que usted está experimentando? ¿Puede uno entrar en el descanso en medio de la guerra? Por supuesto. Miren, cuando usted camina con Jesús, la alegría, el gozo, no es un sentimiento, es una elección. Lo repito, cuando usted camina con Jesús, la alegría no es un sentimiento, es una elección. Por eso encontramos en la Biblia los recuentos, por ejemplo, del apóstol Esteban, o de Esteban, que fue uno de los últimos apóstoles, ¿sí? Y dice la Biblia que en la mitad de ser apedreado, él levanta sus ojos al cielo con gozo y da gracias y pide perdón por los demás. Eso solamente lo puede hacer una persona que recibe un descanso o una alegría sobrenatural. Y quiero decirle, eso no es solamente él, es para todos nosotros. Entonces Dios quiere darnos eso sobrenatural para que lo experimentemos. Pero la verdad es que no sabemos cómo experimentarlo. Por eso él dice, hagan todo lo posible por entrar. Hagan todo lo posible. ¿Por qué dice háganlo? Como si fuera un trabajo muy grande. Imagínense, hay que trabajar para descansar, aparentemente. Es porque no lo logramos, no es fácil descansar. No es fácil descansar, ¿sí? Entonces, Dios quiere que hoy descansemos. Y vamos a hablar de 7 maneras de descansar. ¿Cuántas maneras? 7 maneras de descansar en medio de todas las dificultades que usted está. Y hoy quiero darle esas herramientas que son prácticas para que usted las pueda poner todos los días y decir, bueno, esto lo puedo utilizar hoy, esto lo puedo hacer, lo puedo implementar. Porque Dios quiere que usted lleve el descanso no solamente a una teoría, sino a una práctica. Pero para eso tenemos que aprender qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quiero que vayamos a la primera manera de recibir descanso y una de las más importantes, diría yo la más importante, o la primera o la segunda más importante. Ya voy a decir por qué. Y la primera manera para descansar es cambiando de mentalidad. Repita cambiando de mentalidad. Quiero que sepa esto. Aunque usted tenga a Dios de su parte, aunque usted tenga, y le pasa a muchos creyentes, aunque tengan a Dios de su parte, aunque tengan la salvación, aunque tengan la bendición más grande, la capacidad de hacer milagros, si usted no los quiere aceptar, es casi lo mismo como si usted no conociera a Dios. Lo repito, aunque usted tenga a Dios de su parte haciendo milagros, aunque Dios pueda hacer todas las cosas nuevas, aunque Dios haga todo lo que usted necesita en la vida, si usted no cambia de mentalidad, es casi lo mismo como si usted fuera un ateo. ¿Sí? ¿Lo repito? ¿Lo repito o no? Ok, ojo. Aunque usted tenga a Dios de su parte, y Dios sea maravilloso, y Dios haga milagros, y Dios haga lo que sea, pero usted no tiene una mentalidad correcta, es casi lo mismo como si usted no conociera a Dios. Es lo mismo que un ateo. ¿Por qué? Porque usted no es capaz, su mente no es capaz de hacerle experimentar quién es Dios, o no le permite, por su mentalidad. Entonces yo conozco gente de la iglesia que tiene todo. Es como cuando les coloco este ejemplo. ¿No conoce usted jóvenes o hijos que sus papás les dan de todo, tiene todo en su casa, tiene todo el amor, tiene todo, y ellos siguen siendo iguales y no parece que fueran hijos? Y la gente dice, pero tan raro, este muchacho lo tiene todo en su casa. ¿Por qué? Es como si no tuviera padres. ¿Estamos? Pero usted sabe que tiene padres y por eso usted dice, qué raro, este muchacho se comporta de una manera y tiene tantas cosas alrededor, no entiendo por qué lo hace. Esa es la historia del creyente. Es casi como si no tuviera padres. ¿Sí? Entonces, la mentalidad es de las primeras cosas que usted tiene que cambiar para poder descansar.
Y la razón por la cual usted tiene que cambiar de mentalidad es porque venimos de la esclavitud. Repita conmigo, de la esclavitud. Vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 5, versículo 15. Tome nota en esto, porque esto es muy interesante. Mire lo que dice. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto. Y el contexto de esto, lo decía la semana pasada, es que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, el pueblo israelita lo sacó de Egipto, ellos habían pasado 400 años en esa tierra y se habían vuelto esclavos. Repita conmigo, esclavos. Y cuando se volvieron esclavos, ellos obviamente vieron al papá ser esclavo, a la mamá ser esclava, al abuelo ser esclavo, a los abuelos y a los tatarabuelos, casi 3 o 4 generaciones. Entonces ellos aprendieron a ser esclavos muy bien. Pensaban como esclavos, comían como esclavos, se sentían esclavos, hablaban como esclavos, decidían como esclavos. ¿Y cómo es la vida de un esclavo? Pregúnteselo. La vida de un esclavo es, no tiene descanso, come mal, piensa mal, a toda hora piensa que el amo le va a castigar. Piensen esto, es como si de repente usted se fuera a vivir a otro país, ¿sí? O como si usted quizás viviera aquí en este país por muchas generaciones. Hablaría como inglés, pensaría como inglés, comería como inglés, el acento se le hubiera perdido, como esa gente que uno se encuentra en la calle y dice, yo soy de Latinoamérica, yo soy colombiano, oh, yo soy ecuatoriano, pero de ecuatoriano solamente tienen, o de colombiano, de chileno, o de donde sea, o de español, solamente tienen el pasaporte. ¿Lo he visto? De resto, hablan, comen, piensan solamente como ingleses, ¿sí? De la misma manera es que ese pueblo que Dios sabía y que estaba en Egipto había pasado 400 años. Y Dios, al sacarlos, tiene que comenzar a trabajar con cómo pensaban ellos. Uno pensaría que una vez a alguien le quitan los grilletes y dice, uy, estoy libre, y sale a correr y sale y soy el más libre de todo y salen como en las... No, una de las cosas que hacen la gente que ha sido esclava es tener que cambiar su mentalidad de esclava. Entonces, usted y yo tenemos mentalidad de esclavo para descansar y Dios lo sabe. Dios le tocó parar en el desierto y decirle, chicos, los voy a sacar, los voy a liberar y los voy a llevar a una tierra nueva donde fluye leche, donde fluye miel, donde las cosas van a ser diferentes para ustedes. No van a tener que hacer ladrillos, no van a tener que estar todo el día una persona pegándoles, golpeándolos, haciéndolos sentir mal, no van a tener que tener temor y van a poder descansar. ¿Y a que no adivina qué? No querían descansar. Y no querían descansar porque tenían mente de esclavos. Entonces vamos al versículo. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto. Aquí viene el punto. Y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. ¿Cómo lo sacó? Ahora viene la razón. Escuche lo que dice. Por eso el Señor tu Dios te ordenó descansar. ¿Qué le ordenó? Descansar. ¿Qué le ordenó? Descansar. Es increíble que a usted le tenga que ordenar descansar. Y esa no es la historia de los israelitas, está escrita porque es la historia nuestra. Mire, usted no quiere dejar de descansar, de tener placer. Usted es esclavo del placer y yo. Usted y yo somos esclavos del tiempo, esclavos del trabajo, no queremos detenernos. Dios sabe que tenemos mentalidad de esclavo. Algunos de ustedes están aquí prácticamente obligados hoy, porque usted quería estar trabajando, porque usted dice hoy, uy no, mi amo el dinero, hoy me va a golpear donde yo no trabajé. Mi amo el alcohol, hoy me va a golpear donde yo no lo beba. Mi amo la adicción, hoy me va a maltratar. Yo soy un esclavo. Por eso es que nos cuesta tanto salir de la esclavitud, y Dios lo sabe, y nos pone y nos ordena que la primera manera de descansar sea ordenada. Es una orden para ti y para mí, ¿sí? Entonces, con esto el Señor dice, necesitamos descansar. Muchos de nosotros hasta pensamos que descansar está mal visto. No, si yo descanso hoy,
No, si yo descanso me voy a quedar sin dinero, si yo descanso me voy a quedar sin familia, ¿quién se va a quedar en mi negocio? ¿Quién se va a quedar en esto? ¿Quién va a cuidar? O si yo no puedo descuidarme un solo instante porque se me van a perder todo lo que he acumulado y no logramos descansar. Y esa es la historia, por eso muchos de ustedes se duermen aquí, algunos. Pero Dios dice que nos quiere descansar, que nos quiere dar descanso. Vaya a Jeremías 6, versículo 16 conmigo. Entonces tenemos problemas con detenernos. Si el domingo no existiera, en este caso el sábado no existiera, el día de reposo no estuviera, todos ustedes y yo seguiríamos haciendo lo mismo. Y nos detendríamos dentro de 2 meses, agotados, cansados, enfermos, malhumorados. Muchos de los problemas que tenemos en la vida es por el cansancio. Y muchos de los problemas que tenemos nos cansan. Si no es por el cansancio, es porque nos cansan. Los problemas nos cansan. Entonces, Dios nos dice en Jeremías 6:16, mire lo que dice, ¿cómo hacerlo? Entonces, ¿cómo descansar? Cambiando de mentalidad. Dice, esto dice el Señor. ¿Quién dijo? Dice, deténganse en el cruce, deténganse. Haga un alto en su camino. Haga un alto en su camino como pareja. Haga un alto en su camino como estudiante. Haga un alto, joven, y revise qué está pasando en su vida. Haga un alto en esta carrera que usted está viviendo por tener fama, por adquirir cosas. Haga un alto en este momento. Necesita hacer un alto. Dios nos dice, hagan un alto en su ritmo de vida, en su ministerio. Hagan un alto. Dice, deténganse. Dice, deténganse en el cruce, miran a su alrededor, pregunten por el camino antiguo. ¿Por cuál camino? Antiguo. Dice, por el camino justo. Este camino justo es la voluntad de Dios. Pregunten a Dios. Es el camino antiguo, dice la Biblia, es el camino que Dios hizo hace muchos años. Es la manera de hacer las cosas. Pregunten, ¿qué dice el Señor y cómo se hace? Ahora, mire lo que dice en la siguiente parte del versículo. Dice, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Dice, si ustedes se detienen, van por esa senda, por la senda antigua, van a hallar descanso. Si usted comienza a aplicar la palabra, lo que Dios dice en su vida, va a hallar descanso. En la situación en la que esté. Solo tiene que venir a Cristo. Les decía en la primera reunión, esto es más fácil que hacer la compra online. Usted tiene que meterse a Tesco, se tiene que meter al supermercado de Sainsbury's y usted comienza y esto es tan difícil. Es más fácil descansar verdaderamente, tener ese tipo de descanso, que ir a la compra. ¿Por qué? Porque es un descanso que Dios quiere darnos sobrenatural. Ahora, note lo que dice en la última parte. Pero ustedes responden, no, ese camino no es el camino que queremos. Entonces, Dios nos ofrece cada X tiempo, digo, descansen, pero cambien su mentalidad. Cambien la mentalidad de esclavos. Díganle al Señor, necesito descanso. Hace muchos años le dije a una persona en una consejería que debía descansar y la persona se puso mal. Y yo no entiendo, ahora entiendo por qué se puso mal, porque no quería descansar. Porque descansar parece que nos hace sentir menos. Pero descansar es normal. Es lo que Dios nos ha dado. Una persona necesita descanso, el cuerpo necesita descanso, los jóvenes necesitan descanso. La disciplina coloca descanso a los jóvenes, a los niños y al adulto. Usted necesita descansar en su alma. Entonces, la primera manera de descansar es cambiando de mentalidad. Piensen en eso. ¿Qué cosas tiene que cambiar? ¿Qué piensa usted del descanso? ¿Por qué no descansa? Y recuerde lo que dijimos la semana pasada. ¿Qué es un esclavo? ¿O qué es lo que nos esclaviza? Todo aquello que no le da descanso. Si usted consume drogas, quiero decirle que es un esclavo porque no le dará descanso. El alcohol no da descanso. Las relaciones tóxicas no dan descanso. Es todo aquello que usted salga cansado.
o que no tenga descanso. Las dos cosas. Entonces piense en su vida qué cosas hay que no le dan descanso. Ay, mal genio que tengo en mi casa, estas ganas de gritar, esta amargura que tengo. Usted es esclavo de la amargura. Hoy no puedo dejar de consumir drogas, no puedo dejar de tener sexo. Tengo que continuar consumiendo pornografía, jóvenes. Usted es esclavo de eso. Eso es un esclavo. ¿Por qué? Porque no le va a dar descanso. ¿Y sabe qué va a hacer? Lo va a maltratar. El esclavo maltrata. El amo maltrata al esclavo. Característica número 1. No tiene usted que irse hoy a Egipto ni mirar qué pasó durante esos años. El esclavo es maltratado continuamente. Usted se levanta al día siguiente después de haber abusado del alcohol y siente exactamente la misma tristeza. Y dice, ¿para qué? Tengo que ahogar mis penas. Entonces, lo primero que tiene que cambiar es de mentalidad. Segundo, la segunda manera, acercándome a Dios. Repita conmigo, acercándome a Dios. Salmo 62:1. Vaya conmigo. Toda la vida hemos escuchado el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos delicados me hará descansar. ¿Lo recuerdan? Me hará descansar. La característica principal de Dios es hacer descansar al hombre. Dios quiere hacerlo descansar, pero usted tiene que venir. Para venir usted tiene que aceptar que está cansado o que necesita descanso. Y no está mal. Señor, no tengo que ser el campeón, yo no tengo que ser el mejor, yo no tengo que hacer esto. Señor, estoy cansado, necesito que me hagas descansar. Por favor, Señor. La gente me dice, pastor, perdón, estuve llorando allí en la vigilia y lloré, qué vergüenza con todo el mundo. No le dé vergüenza, eso es lo que Dios quiere, que usted descanse, no que llore, sino que usted descanse. Y dicen que las lágrimas, dice que son uno de los, cuando una persona está llorando, se está limpiando el alma. Es muy interesante ese dicho. Salmo 62:1, mire lo que dice, ¿por qué a Dios? Escuche lo que dice, solo en Dios haya descanso mi alma. Repita conmigo, solo en Dios haya descanso mi alma. Ahora, ¿por qué tengo que venir a Dios? Porque solamente Dios sabe cómo darme descanso. Usted puede probar Netflix, Pure Gym, puede probar el deporte, puede probar las drogas, puede probar el sexo, puede probar lo que usted quiera y no va a tener descanso. Siempre se va a sentir insatisfecho. Puede ir a la luna y volver, puede terminar la mejor carrera. Usted puede tener la mayor cantidad de posesiones que usted quiera y nunca va a tener descanso. ¿Por qué? Porque solo en Dios el alma de la persona puede encontrar descanso. Por eso es que cuando uno viene a Dios, uno encuentra gente y digo, algo me pasó. No sé, pero recibí descanso. Venía sufriendo, venía haciendo esto. Venía haciendo tantas locuras, parecía un pollo sin cabeza, dicen en inglés, ¿no? Parecía corriendo a todas partes. ¿Y qué pasó? Dios puso mi vida en el orden apropiado. Entonces, rápidamente le voy a dar 4 maneras de acercarse a Jesús. La primera es orando. La primera es orando. Repita conmigo, orando. ¿Por qué orando? Porque cuando yo hablo a Dios, Él coge mis cargas. Sandy estaba hoy, mientras que estaba ministrándonos o llevándonos y dirigiéndonos en la alabanza, Sandy estaba diciendo, denle las cargas a Dios. Cuando usted ora, le dice a Dios, Dios, aquí está lo que yo siento. Ahora, no es orar repetir una oración, no. Es orar, quiere decir, cuando yo vengo delante de Dios y digo, Señor, mira, conscientemente estoy cansado por esto, mi matrimonio no va por esto, Señor, sigo en esta falla. Hay algo que me pasa, tengo una carga muy fuerte. Si tú me cambias, si tú me ayudas, yo descanso. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando yo estoy con Él, Él me va a dar descanso, solamente por estar con Él. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Éxodo 33, versículo 14. Y Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando usted ora, recibe descanso inmediatamente. No cuando dice cualquier cosa, ojo, no. Cuando usted expresa su necesidad a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tiene una necesidad. Por eso uno dice, oré y descansé, salí como algo como si me hubieran quitado. Es como si alguien
como si alguien, no sin el cómo, lo hubiera escuchado. Dios lo escuchó. Y una de las cosas que Él dice es, denme su carga y yo les doy la mía. La carga que tenemos, que nos hace cansar, es muy fuerte. Por eso nos desgastamos, por eso desgastamos las relaciones con los demás. La otra manera de acercarme a Jesús es leyendo la Biblia. La Biblia dice que sus pensamientos, los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Y una de las cosas que nosotros entendemos cuando leemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos hace descansar porque recibimos sabiduría. Dios no sé cómo hacerlo y usted se levanta o en algún momento de la noche, en algún momento de su vida, abre la palabra de Dios y comienza a leer y dice, ay, esto no sabía que era para mí. La palabra de Dios habla, su Biblia habla, su Biblia le va a hablar. Le va a hablar fácilmente. Lo único que usted tiene que hacer es venir a Cristo. Abra la palabra de Dios. Mire, usted va a encontrar cosas escritas que usted no sabía que eran para usted. Y especialmente en el futuro, piensen en esto. Usted se imagina, una de las cosas que más miedo, que más nos cansa es el futuro. Y el futuro no de lo que va a pasar con la guerra en Ucrania, que nos cansa, pero el futuro que va a pasar mañana con mis hijos. ¿Qué va a pasar con este matrimonio? ¿Qué va a pasar con ese trabajo? ¿Me van a echar? ¿No me van a echar? ¿Qué va a pasar con esta situación en mi vida? Cuando usted lee la palabra de Dios y le pregunta a Dios, mira, tengo esto, de repente usted ve y lee ese momento y usted lee una palabra que dice, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y esa sola palabra es suficiente. Y usted, descansé. Eso no lo vio en la revista Semana, eso no lo encontró en el horóscopo, eso no lo encontró en ninguna parte, lo encontró en la palabra de Dios. Y usted dice, esto es como si fuera escrito para mí. Y sin el cómo, esto fue escrito para usted. Por eso usted necesita descansar, debe de leer la palabra de Dios y decir, wow, esto es lo que necesitaba. En estos días estaba en un momento donde estaba confundido en ciertas cosas. Volví otra vez a mi devocional y allí salió, haz esto, esto y esto. Y fue tan fácil, era como si resaltara ese versículo y dije, esto es lo que Dios me está hablando. Entonces, usted se acerca a Jesús cuando lee la palabra de Dios. Ahí Dios le va a hablar. Pero, en tercer lugar, usted se acerca a Jesús cuando confiesa su pecado. Repita conmigo, cuando confieso mi pecado. Vaya conmigo al Salmo 32, versículo 3. Entonces, mire lo que dice. Y quiero que sepa esto. Usted y yo no estamos diseñados para cargar el pecado. Cuando usted y yo cargamos el pecado, es como Superman cargando la kriptonita. Inmediatamente se debilita. Se debilita. No importa quién sea. Sea el último que llegó, el primero, el pastor, el no pastor, el miembro. Todo el mundo con el pecado se debilita. A veces nos da risa porque otros pecan. Pero eso nos pasa a nosotros. Todo el mundo con el pecado se debilita. Entonces mire lo que dice el Salmo 32:3. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando. ¿Qué le pasaron a las fuerzas? Se acabaron. ¿Qué quiere decir eso? Me cansé. De tanto llorar, versículo 4, me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas. ¿Qué fue perdiendo? Como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Versículo 5. Aquí viene el punto. Miren, independiente, usted puede tratar de ocultar su pecado. Usted puede tratar de hacer lo que sea. Y quiero que sepa esto, el pecado no es un problema para Dios. ¿Por qué, pastor, no es un problema para Dios y toda la vida? No es un problema para Dios porque ya dio a Jesús. Entonces, ¿para quién es el problema el pecado? Para usted y para mí. Cuando usted intenta cargar el pecado, usted se tiene que esconder. Cuando usted se intenta cargar el pecado, usted comienza a cambiar, a tener dos personalidades. Usted comienza a afectar el alrededor de su vida. Comienza a afectar su familia. Un esposo que mira pornografía afecta a su esposa. Una esposa que hace una cosa que no es debido afecta a sus hijos. En algún momento el pecado siempre tiene que tener una salida. Y esa salida va a afectar a todas las personas y va a afectar a esa persona. El pecado, el problema del pecado es para usted y para mí. Por eso, una de las maneras de descansar cuando me acerco a Jesús es
Señor, te confesé mi pecado. Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí reconocer que había sido rebelde contigo. Y tú, mi Dios, me juzgaste. ¿Perdón? No, ahí dice me juzgaste. ¿Qué dice? Me perdonaste. ¿Qué es perdón? Descanso. Suelte su pecado. El pecado le va a hacer daño. El pecado lo va a debilitar. Pero si usted suelta ese pecado y dice, Señor, lo he soltado, he recibido descanso. Pecado es todo aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando alabo, lo quiero llevar a la siguiente etapa de cómo hago para venir a Jesús. Cuando alabo, descanso porque le expreso a Jesús lo que siento. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 18, un momento. Cuando alabo, cuando canto, cuando yo le expreso mi amor a Dios, yo recibo descanso. Usted no se habrá preguntado, pero la música tiene un poder muy maravilloso. Si usted está deprimido y le pone una música de despecho, usted se termina de deprimir, se quita la vida. Pero si usted está triste y le ponen y comienza a cantar, a expresar amor a Dios, usted comienza a subir la temperatura, el ánimo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo le expreso a Dios me trae fuerza, me trae descanso. La alabanza trae descanso. Por eso dice en Efesios 5:18, y el contexto era este: no se emborrachen. Es decir, cuando una persona se emborracha, ¿es para qué? Para experimentar placer. Dice, no dependan del placer, no descansen de esa manera, pues perderán el control de sus actos. Cuando usted tiene el placer, lo pone, no solamente el alcohol, porque en ese caso no habían drogas, en ese caso quizás no había pornografía, en ese caso quizás no había mentiras, en ese caso quizás no había otra cosa, pero dice, o comida excesiva había, pero dice, no se emborrachen, o sea, no descansen en el placer, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo, quien los llene, que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Y cuando se reúnan, mire qué interesante, canten salmos, himnos, canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo. Cuando usted alaba y deja de vivir por el placer, que el placer lo haga descansar y lo cambia por lo que Dios me da, usted recibe descanso. Y le voy a decir esto, usted puede, después de orar y descansar en Dios, usted puede dormir muy bien toda la noche, aunque duerma poco. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo del ayuno? Cuando en el ayuno le entregamos a expresar el amor a Dios, de repente hay un momento donde uno no tiene fuerzas, pero de unos días para adelante usted recibe una fuerza sobrenatural. Y usted dice, ¿qué me pasa? No entiendo. Es como si casi que uno prefiere seguir sin comida después del ayuno. ¿Por qué? Porque él experimenta fuerza. Entonces, quiero que piensen eso. Usted se acerca a Jesús cuando alaba, cuando usted experimenta gratitud o le da gratitud a Dios. Entonces, hemos visto dos cosas importantes para descansar. 1, cambiar de mentalidad. 2, acercarme a Dios. 3, cambiar de actividad. Voy a llevarlo a esto. Esto es muy importante. Quiero que vaya conmigo a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Hace muchos años también le di un consejo a una persona. Y era un muchacho que estaba en la iglesia comprometido. Pero rayaba con la religiosidad. Y yo recuerdo que en mi consejería no le dije nada acerca de Dios, sino que le dije, vete y descansa con tu esposa, cómprale flores y salgan. El muchacho días después me dijo, el pastor no fue tan espiritual. Y no fue tan espiritual porque me recomendó, no me recomendó orar, no me recomendó ayunar, no me recomendó nada. Y quiero que sepamos esto, iglesia. El hombre es hecho en 3 dimensiones. El espíritu, el alma y el cuerpo. Usted no solamente descansa en el espíritu, su cuerpo necesita descansar. ¿Se ha fijado usted que Salmo 23 habla de pastos verdes? No habla del santo templo, sino que habla de un lugar de descanso. ¿Por qué? Porque usted necesita cambiar de actividad. Muchas veces usted necesita detener inclusive lo espiritual para decir,
me enfoco en otra cosa y volver a lo espiritual. Entonces, vaya conmigo a tercera de Juan, capítulo 1, 2, y mire lo que dice. Querido amigo, espero que te encuentres bien. ¿Cómo? ¿Que se encuentra cómo? Bien. Dice, y que estés saludable en el cuerpo. O sea, que Dios espera que una persona esté saludable en su cuerpo. Así como también eres fuerte en el espíritu. O es fuerte tu espíritu. Piensen en esto. Usted necesita descansar en las tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. Es necesario que usted detenga ciertas cosas y pare. Le decían a un pastor en una temática, le decían al pastor que estaba en medio de una crisis espiritual, y es normal que los pastores tengan crisis espirituales, y en medio de esa crisis le decía su mentor, le dijo, ¿hace cuánto no juegas al golf? Uy, pastor, eso no es espiritual. No, su cuerpo necesita descanso. Porque su cuerpo es 33% espíritu, 36% alma y 33% cuerpo. Usted necesita cambiar de actividad. Entonces, quiero que piensen en eso. 1, cambiar de mentalidad. 2, acercándome a Dios, descanso. 3, cambiando de actividad, descanso. Y 4, hablando con otros, descanso. Hablando con otros, descanso. Repita conmigo, hablando, descanso. Y doy gracias a Dios porque tengo mi esposa y puedo hablar con ella y porque tengo pastores. Y hay momentos donde tengo una cosa, un nudo en mi garganta y necesito y he podido hablar y decir, esto es lo que me pasa. ¿Por qué? Porque mi mente está cansada. Su mente igual, usted necesita a alguien con quien hablar. Y voy a dar voy a tirar algo allí al aire y no quiero mujeres que se ofendan, pero escuche esto. Cuando una mujer está saludable, llama y habla. Coge el teléfono, esto es lo que me pasa. Cuando un hombre está saludable, no habla casi. Porque no es el temperamento del hombre, o no es la condición, no es la manera de ser. Pero escuche esto, cuando una mujer no está saludable emocionalmente, no llama. No busca ayuda, no busca con quién hablar. Lo voy a repetir. Cuando una mujer está saludable emocionalmente, cuando está saludable, coge el teléfono y suelta a todo el mundo. Amiga, quiero que sepas que esto fue lo que me pasó, bla, 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 bla. Y suelta todo. Ojo, cuando un hombre se siente cargado, simplemente no habla. Esa es la manera. Eso no quiere decir que esté bien o esté mal. Tiene que hablar para descansar. Pero cuando la mujer no está bien emocionalmente, no habla. No pide ayuda. Ojo, ahí lo dejo. ¿Para qué? Para que cada uno piense, necesito hablar. Entonces le pregunto, ¿tiene alguien con quien hablar usted? Vamos a lo que dice Jeremías capítulo 3, 15. Ahora, ¿cuál es el problema del hablar? Que la gran mayoría de veces que hablamos es quejándonos. Y eso no es hablar. Hay una gran diferencia entre quejarse y hablar y decir lo que yo estoy experimentando. El quejarme trae cansancio. ¿Por qué esto? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quejó? Quizás esta mañana. ¿Por qué este frío? Y lo siguiente que siguió, el siguiente pensamiento después de la queja, dijo, y aquí voy en este bus y está haciendo frío, estoy yo sola, este país no sirve, este país para qué, y este hombre por qué no me trajo, por qué no me llamó, por qué esto, por qué esto, por qué esto y por qué el otro. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted se queja, usted siente cansancio. Porque los pensamientos lo van a inundar. Pero cuando usted habla, siente descanso. Necesito que sepas, es esto lo que me pasa. Quiero hablar con alguien. Ahora, no hable con quien no le puede decir nada. Y no hable babosadas. Con todo el respeto. No hable de otros. Hable con quien puede usted recibir descanso. ¿Por qué? Y casi siempre una persona con la que recibe descanso es la persona que está un poquito más adelante con usted. No tiene que ser perfecto,
pero ahí es donde usted va a descansar. Yo he tenido conversaciones, hace días tuve que hacer una llamada, y dije, mira, llamo por esto, por esto, por esto, por esto, y la respuesta seguía siendo igual, pero yo descansé y lo hice correctamente. Jeremías 3:15 dice esto, vayamos acá, dice, y les daré pastores conforme a mi corazón. Mire cómo Dios nos hace descansar, dándonos ¿qué? ¿No se escuchó? ¿Dándonos qué? Pastores, conforme a mi corazón. ¿Qué hacen esos pastores? Los guiarán con conocimiento y entendimiento. Dios ha puesto personas para que nos guíen en entendimiento y en conocimiento. Usted necesita ser escuchado para descansar. No que le escuchen su queja, porque las personas no son un cubo de basura. No es que usted vaya, necesito botarle toda la basura que tengo en mi mente a usted. Eso no es una pastoral. La pastoral es decir, vengo a expresar mis sentimientos, me duele esto, me pasa esto, necesito que me escuches. Y me encanta porque cuando uno termina de hablar, uno dice, no sé, me quitaron un peso de encima. Usted no es capaz de cargar sus cargas solo, perdone la redundancia. Es muy pesado. ¿Saben? Las luchas familiares son muy pesadas. Las luchas internas que usted y yo vivimos son muy pesadas para cargarlas solos. Nuestros jóvenes las cargan y ¿saben qué hacen? Se lo dicen al otro tontico. ¿Sí? Y el otro que no tiene la experiencia le dice lo que piensa y lo aconseja mal. Y el otro al otro y el otro al otro y así y no crecen. Pero si dijeran, dijo, mira, necesito ir a hablar con mis padres o necesito un líder o necesito una persona, entonces descanse. Ay, no sabía que era así. Quiero que lo piense, ¿sí? Muy bien, quiero llevarlo a la quinta manera de descansar es decidiendo perdonar. Repita conmigo, decidiendo perdonar. Usted va a descansar cuando perdone. La Biblia nos dice en el libro de Santiago que cuando estemos enojados, no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y eso quiere decir que usted no puede pasar ni un día sin perdonar a la otra persona. Porque cuando usted no perdona, la va a cargar. Mire, usted no ha sido diseñado para cargar el pecado, pero tampoco ha sido diseñado para cargar el rencor. Usted no es capaz. ¿Y sabe cómo sabemos que no es capaz? Porque se enferma. Porque siempre habla de esa persona. Si hay alguien que tiene rencor y no ha perdonado, siempre va a hablar de esa persona. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted de que es esclavo? De lo que usted habla todo el día. Y casi siempre somos esclavos de una persona o que hablamos o que no podemos hablar. Porque si no la escuchamos quién es esa persona, viene la amargura y toca todo el cuerpo. Y me la nombraron y dijo, se me dañó el día. Y como se me dañó el día, usted carga a esa persona, ¡pum!, el peso de la persona. Y la otra persona feliz bailando. Y usted ahí dañado, porque usted no está diseñado para cargar el rencor, ninguno de nosotros. Miren, esto no lo sabe solamente, escucha esto, no lo sabe, no está escrito solamente en la Biblia, eso lo saben los profesores, los psicólogos, lo sabe todo el mundo. Usted necesita perdonar, es una carga y Dios lo sabe. Por eso, vaya conmigo a Mateo 5:25 y vamos a leer esto que tiene que ver con las cargas, aunque no necesariamente con el rencor, pero sí con las cargas. Mire lo que dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, esa persona que me ha hecho esto, esa persona que hizo, dice, resuelve rápidamente las diferencias. Miren, yo les he contado a la iglesia que cada uno de nosotros tiene que lidiar con cosas y yo tengo que lidiar con algo que se llama la amargura. Una de las características de la madurez es que usted se conoce y dice, esto es lo que me pasa. Y cada vez que maduramos en Cristo tenemos que ir sabiendo, esto es mi talón de Aquiles, aquí es donde yo estoy. Y yo he aprendido a reconocer uno de mis tacones, mis talones de Aquiles. No tengo tacones, los tacones son de ella. Y es la amargura. Y quiero decirle una cosa, que usted tiene que perdonar cuando usted reconoce, rápidamente, soltar. Y decir, no puedo porque esto me va a dañar el día, me va a dañar todo lo que tengo alrededor.
donde usted, yo tengo que hacer, y tengo que hacer un ejercicio donde yo descanso y mi ejercicio, Señor, no puedo cargar, y comienzo a argumentar en mi mente y a decirle, Señor, ayúdame a cargar esta vaina porque esto me va a dañar y me puede dañar mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con la gente que está a mi lado. Usted necesita saber que tiene que perdonar para descansar. Usted no es capaz de cargar a otra persona. Y otra cosa, no haga que los otros lo carguen. Porque nos encanta muchas veces hacer las cosas para que otros nos carguen a nosotros y se sientan mal. Entonces, decidiendo perdonar. Lo voy a llevar al sexto punto. Haciendo el bien, descanso. Repita conmigo. Haciendo el bien, descanso. Y en Gálatas 6:9, el apóstol Pablo nos indica que no nos cansemos de hacer el bien. ¿No nos cansemos de qué? Y hay otro proverbio por allá que no lo voy a traer ahorita, no lo voy a citar, pero dice, aquel que hace el mal no haya descanso. Aquel que hace el mal no haya descanso. Miren, cuando usted hace el mal, se cansa. ¿Por qué? Nuevamente, usted no está diseñado para pecar. Usted no está diseñado para cargar el rencor. Y usted no está diseñado para hacer el mal. ¿Por qué lo sabemos? Porque su conciencia lo indica. Y no hay nada más horrible que hacer las cosas mal y en su mente experimentar la culpa. Pero cuando usted hace las cosas bien, usted descansa. ¿Por qué? Porque usted está tranquilo. Oh, ando con una conciencia tranquila. ¿Saben? Una de las cosas difíciles, por ejemplo, o más complicadas de cierto, o de pecar en todo caso, o de hacer el mal, por ejemplo, el pecado de la mentira, es que usted tiene luego que cansarse cubriendo la siguiente mentira. No solamente el efecto, lo puede sacar de un problema, pero luego lo paró, ¿qué pasó con sus papeles? Dice el policía, esto y lo otro, y usted comienza a echar una trola y una trola y una trola, y comienza a cubrir, y usted sale extremadamente cansado. Pero si lo para y tiene todo en orden porque lo ha hecho bien, usted dice, qué bueno que tengo todo en orden. Mire, la vida es así. Si usted hace el bien, descansará. Y a veces hacer el bien parece aburrido en cuanto a las personas que hacen lo malo, pero realmente tiene un gran valor. Voy a leer el versículo y vamos a una parte más adelante. Dice, y a su debido a tiempo, si no nos cansamos de hacer el bien, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Escucha lo que dice, arriba y abajo. Hacer el bien trae una cosecha abundante. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, o sea, la instrucción de hacer el bien. Versículo 22. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Versículo 23. Vaya conmigo, concéntrese en esto por favor, un segundo. Entonces andarás por tu camino confiadamente. ¿Cómo va a andar? Descansado. Y dice, y tu pie no tropezará. Versículo 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando usted hace el bien, su sueño es grato. Cuando usted lo hace mal, usted se acuesta nervioso, se cansa. Cuando usted hace el bien, usted se acuesta descansado. Wow, lo hice bien. Parece que es aburrido, parece que no pasa nada, parece que es... Usted simplemente siente y experimenta que está haciéndolo bien. Entonces, quiero que pensemos en esto un momento. Cuando hago el bien, descanso. Cuando hago el bien, descanso. Y si no me canso de hacer el bien, voy a tener una gran cosecha. Piénselo. Su conciencia le carga. Y le hago una pregunta. ¿Cuánto vale su paz? ¿Cuánto vale su descanso?
Voy a contarles cuánto más o menos, aproximadamente, y si alguien me lo puede corregir, con mucho gusto lo escucho. ¿Cuánto vale sacar un hijo de la droga? 1 año. Usualmente se demoran 2 a 3 años, porque es casi un aprendizaje. Estoy hablando de padres comprometidos, padres que invierten todo con sus hijos. 1, un psicólogo semanalmente, 40, 50 libras. Digamos que sean 50 libras, 2.500 al año. Un centro médico o de rehabilitación son 2.000 libras al mes. Son 24.000 libras al año. ¿Sí? Más o menos. ¿Cuánto vale su paz? ¿Cuánto le quita el estrés de tener que sacar a un hijo de la droga? ¿Cuánto le quita ese trabajo? ¿Cuánto vale la paz que le roba un matrimonio divorciado? Cuando usted pierde un matrimonio. ¿Cuánto cuesta esa paz? ¿Sabe? El otro día un chico, un jugador de fútbol, se divorció de su esposa. Inmediatamente bajó su calidad de jugador, perdió el contrato, lo echaron o lo mandaron a las ligas que no era, no sé cómo es la historia. En todo caso bajó totalmente, solo porque su esposa lo estabilizaba. No tuvo paz. ¿Cuánto vale su paz? ¿Cuánto vale la paz y el descanso que usted tiene que hacer y trabajar para tener un buen matrimonio? Que luego no se estabilice. Jóvenes, no se acuesten antes del matrimonio, vivan unas vidas buenas. ¿Sabes qué hacen? Al acostarse años después, sus matrimonios son rotos. ¿Cuánto le costó? La casa, la inversión, solamente físicamente. Y comparémoslo con dinero, porque vale un montón. La paz vale. La paz vale. Hay naciones que pagan por la paz. ¿Cuánto vale su tiempo? ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale su salud? Fue Onassis, uno de los ricos más conocidos de toda la historia de los últimos años, quien dijo, daría todo lo que tengo por pagar por más salud. Entonces, ¿cuánto vale su descanso? Su descanso vale mucho, porque su descanso no solamente es estar quieto, sino el que usted esté bien, estable, el que usted tenga estabilidad, quiere decir que sus hijos tienen estabilidad. Su descanso emocional, mi descanso, vale muchísimo. ¿Por qué? Porque tengo que llevar un ministerio. Porque donde yo esté aquí con niveles de estrés alto, niveles bajos, no puedo escuchar a nadie. Al escuchar a la persona simplemente tengo una mala respuesta o no querría orar. Entonces, el descanso vale mucho. Su descanso vale. Y ahora, pero cuantifíquelo, como para tomar y hacer las cosas mal. Piensen en eso. ¿Cuánto vale su descanso? Grupo de alabanza, acompáñeme por favor. Lo voy a llevar entonces a la última manera de descansar. Y es esperando. Repita conmigo, esperando. ¿Quiere ponerse en pie un momento? Muy despacio. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 30. Versículo 15. Esperar es una de las cosas que menos queremos hacer, pero que más descanso nos trae. Hace mucho tiempo, en una situación que no podía solucionar, Dios me habló este versículo que les voy a leer y decía, porque así dijo Yahweh, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Y eso tiene varias aplicaciones. Usted no tiene que ser un religioso para ser salvo. No hay una ley que tenga que hacer para ser salvo. Pero el Señor dice, en descanso y en reposo seréis salvos. Hay momentos donde usted tiene que estar en quietud para descansar. En confianza será vuestra fortaleza. Hay momentos no, más bien
cuando espero en Jehová, yo descanso. Y es el mayor descanso que usted pueda tener, esperar. Hay algo con la espera que es muy importante y que va contrario a nosotros. Queremos solucionar el problema ya, y cuando Dios nos dice espera, nosotros creemos que no se está solucionando y nos apresuramos y cometemos errores. Y eso es lo que Dios quiere evitar, porque sabe que los errores nos van a alcanzar más. Porque muchos de esos errores que cometemos en el cansancio luego son tan difíciles de resolver, porque nos drenan con culpabilidad. ¿Por qué yo? ¿Por qué lo hice así? Si hubiera escuchado hace 20 años que mi papá me dijo todas esas situaciones, ay, si hubiera escuchado lo que me dijeron, si te hubiera tenido. Y comienza una culpabilidad. Y Dios dice, esperen, no se apresuren, esperen en quietud. ¿Por qué? Porque yo los voy a salvar en medio de ese reposo. Dios nos quiere dar reposo, iglesia. Isaías 40:30 nos dice que hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Inclusive los más fuertes llegan a caer. Miren, el cansancio, sobre todo el que se trata de Dios, nadie lo puede cargar. Los más fuertes en algún momento se van a quebrar. Por eso Dios dice, vengan, yo les voy a dar descanso, los voy a hacer descansar. Y en el versículo 31 de Isaías 40 dice, pero los que confían, los que esperan en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. No dice no se cansarán, sino que tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. El enemigo más grande que tenemos, o que el enemigo usa, o que usa la fuerte, una de las herramientas más fuertes, es nuestro cansancio. Porque no renovamos las fuerzas, no nos permite pensar bien. Cierra tus ojos donde estás. Este mundo, debido a todo lo que está viviendo, quiere cansarnos. Y hay gente cansada. Y encontramos jóvenes que dicen nunca más volveré o nunca tendré hijos. Están cansados de matrimonios porque no ven algo correcto en sus casas. Vamos a encontrar gente corriendo como esclavos detrás del dinero, cansados porque no renovaron sus mentes. Vamos a encontrar gente con unas cargas de otras personas porque no perdonaron. Vamos a encontrar gente que está cansada porque no ha hecho el bien. Y yo quiero que sepas esta mañana que si tú estás cansado, hoy Jesús te oferta y te dice, te ofrece, yo te voy a hacer descansar. Quizás lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Y yo quiero invitarte a que le pidas perdón a Dios. Perdón, pastor, por estar cansado. Perdón porque nuestro estilo de vida nos cansa. Cierra tus ojos y mira lo que dice. Mientras no te confesé mi pecado, se me agotaron mis fuerzas. Fui perdiendo mis fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me decidí reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Espíritu Santo, hoy queremos pedir perdón al Padre. Perdónanos si hemos tenido mentalidad de esclavos y hemos estado sujetos a algo o a alguien, a una situación, a un pensamiento, esclavos por la rebeldía, por el orgullo, por alguna situación. Y tú dijiste que tú eras nuestro Dios, pero nosotros nos comportamos como si tuviéramos otros dioses y te fuimos infiel. Perdóname porque cuando me preocupo
Lo único que estoy diciendo es que no tengo Dios. Cuando me preocupo por lo que tengo, es como si te dijera: tú no eres capaz de proveerme. Y yo quiero pedirte perdón. Perdóname porque no hice el bien en mi casa y en mi hogar. Y hoy mi hogar está en un momento de dificultad. Perdóname porque no esperé en ti y tomé una decisión equivocada y cogí la pareja que no era, o tomé la decisión que no era. Pero tú me dices que si vengo a ti, esa buena noticia, tú me vas a dar fuerzas para continuar. Que con esa noticia, aquellos que tienen las manos cansadas pueden volver a recuperar su fuerza. Y yo confieso hoy que necesito fuerzas. ¿Y por qué como un acto de humildad no levantas tus manos? Como quien dice: acepto que necesito fuerzas, acepto que las quiero. Señor, si hay alguien que está quizás angustiado en este lugar, hoy te pedimos que vengas a hacernos descansar. Y gracias porque tú no nos vas a dejar avergonzados. Al contrario, estás escuchando nuestra oración. Y queremos nuevas fuerzas en los matrimonios, en las relaciones. Queremos nuevas fuerzas entre nosotros. Queremos nuevas fuerzas para seguir adelante. Queremos nuevas fuerzas para seguir sirviéndote. Queremos nuevas fuerzas, Señor, para presentarnos delante de ti. Queremos nuevas fuerzas. Pídele al Señor donde necesitas fuerzas y dile con todos tus labios o con toda claridad: Señor, necesito que me ayudes. Necesito fuerzas en este aspecto. A veces siento que se me van, pero quiero nuevas fuerzas. Necesito nuevas fuerzas para tener una mejor relación con mis padres, con mi madre, con mis hijos. Necesito nuevas fuerzas para dejar esta adicción. Necesito nuevas fuerzas para dejar el pecado de juzgar a otros. Necesito nuevas fuerzas. Cambia mi mentalidad en este momento. Yo te doy permiso.